En Xanadu Radio, El Intermediario, con Félix Rojas. Muy buenas noches, bienvenido al Intermediario de Xanadu Radio Tenerife de hoy martes 22 de abril del 2025. 103.6 para el sur de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, 92.1 zona norte, 88.0 área metropolitana, xanadurradiotenerife.com, nuestra app y canal 47 de la TDT. Don Félix Rojas, muy buenas noches. Buenas noches, estimado. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. ¿Tú qué estás? ¿Adelantado 2 minutos o son las 11? Falta un minuto, pero bueno, eso da igual, Félix. ¿Tienes prisa hoy o qué? No. Yo estoy medio malito de gripe, todavía estoy medio malo, ¿eh? Tenemos al invitado, ¿no? Está en sintonía, Félix. Buenas noches, don Javier García. Buenas noches. Buenas noches a todos. Secretario General Sindicalista de don... Aclaro la pregunta, ¿no? Balance, ¿qué pasó? Triunfo. Bueno, desde un punto de vista la huelga es triste porque hay que llegar a eso porque la patronal no admite las condiciones y hay que llegar a esa medida coercitiva, la última que tienen los trabajadores, la fuerza. Por otro lado, ha sido una sorpresa, ¿no? La gente se ha quedado absolutamente sorprendida, ¿no? Sí, supongo que se habrán quedado sorprendidas, nosotros no tanto. Pero No, usted sí, ya... en ¿Usted cierta qué pasa? manera... ¿Iban ya a carta ganadora ya? No, a ver, quiero decir primero comentar las primeras palabras tuyas, es decir, en la medida que no se llegue a un acuerdo es un fracaso de todo. Sí, claro, evidentemente. Pero una vez que ya lo interioriza uno que no hay manera, lo que toca es movilizarse y es lo que hicimos y en nuestra opinión fue una movilización masiva. Sí, evidentemente, muy masiva, pero escúchame, a mí me querían explicar lo de Las Palmas. ¿Qué pasó en Las Palmas? Sí, Pues bueno, explícamelo, pero para que yo entienda, sí, que todavía existen sindicatos que no han entendido el mensaje o no saben, no sé lo que piensan. Bien, en Las Palmas están dándole mucho los sindicatos firmantes, que hoy firmaron además como comisión negociadora, en vez de invitar a la mesa sindical en la que estamos todos los sindicatos, que seguro que hubieran sacado mejores acuerdos. El acuerdo, en definitiva, de Las Palmas, a pesar de lo que digan, que sea un 9% para, bueno, engrandecerlo, llaman acuerdo histórico, pero en definitiva lo que han conseguido es un 2,75%, que según los datos del IPC ya se lo ha comido, la subida del 2,75%. Y para el año que viene un 4%. Un 4%. Gran avance. Un gran avance. Un 4%, perdón, que será efectivo a 1 de enero. Pero bueno, no sabemos si el IPC estará mejor o peor, dada la situación de cómo está el mundo con respecto a los aranceles y demás. Pero digo que ese 4% a cuenta, porque el convenio, como usted sabe, finaliza el 31 de diciembre. Yeah. Entonces, y además incluye una cláusula que para nosotros es infumable, por cuanto se comprometen a no realizar ninguna convocatoria de huelga o movilización, no solamente en base al acuerdo, sino en el futuro convenio cuando se esté negociando. Es decir, yo creo que el presidente de la patronal de hostelería de Las Palmas está contento y alegre porque, claro, ha conseguido un acuerdo importante. Que sindicalistas de base no firmarían a vida, vamos. Y menos con un cálculo de esa. Y luego lo de la paguita de 650 euros era para recuperar el poder adquisitivo, que tuvieron 2 años congelar el sueldo, pero como digo, no se consolida. Quiero decir que es un acuerdo. Digo, ese acuerdo sería bueno para la provincia de Tenerife, pero para Las Palmas es claramente insuficiente, a pesar de lo que digan. No les queda más remedio porque sabemos que no estaban por la labor de convocar una huelga, no sé el motivo, pero como dijiste tú, en la medida que no hay acuerdo, la última herramienta que tenemos es la movilización y la que hemos empleado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, esto fue un proceso curioso, ¿no? Ustedes tienen llegando a la patronal, sigue cerrada a cualquier acuerdo, a cualquier negociación, a cualquier avance con respecto a ustedes, y media el presidente del gobierno, y ustedes convocan una asamblea, ¿no? De delegados, ¿no? Para ver si seguían o no la huelga.
Sí, así fue. Y gana por la mínima, ¿no? Sí, nuestro sindicato es democrático y acepta a la mayoría, aunque sean por mínima. Y eso sí, una vez que la mayoría decide, el acuerdo lo defendemos todos o el desacuerdo. En este caso, el continuar con la huelga, todos a una, y de ahí el éxito tanto de la huelga en participantes como en la movilización del viernes. A pesar de que nos lo han puesto difícil el gobierno de Canarias con el decreto de servicios mínimos, que nosotros entendemos que es ilegal. Sí, Y porque, hombre, porque es ilegal. porque es una actividad esencial. Los servicios mínimos están previstos, pero para las actividades esenciales, bomberos, policía, sanidad. Creo que hacer una cama a un cliente no es una actividad esencial y nos pusieron un 15% de servicios mínimos para ese colectivo de camareras de piso. Una auténtica barbaridad. Yo creo que con el ánimo de desincentivar y de amortiguar los efectos de la huelga, pero como dijimos, nosotros incluso la designación de manera unilateral de servicios mínimos y la designación de esos servicios por parte de los empresarios es anticonstitucional en base a una sentencia que hay respecto de ese asunto. Pero nos lo han puesto difícil, pero aún así todo, la huelga se ha celebrado pacíficamente, sin altercados, sin ningún tipo de incidente. Y eso es lo que puedo decir, y masivamente seguido ¿Y, por los trabajadores y las trabajadoras. y el baile de cifras que hubo? Bien, eso siempre suele pasar, pero las cifras están ahí, basta ver las imágenes y hacer el cálculo. A nosotros la policía el mismo día cuando le preguntamos hablaban de 5 a 6.000 personas. Pero claro, es que había por las aceras, en fin, había mucha gente que nosotros estimamos que entre lo que dijimos públicamente, unas 10.000 personas, que no es poco. Que no Un día muchos, ¿eh? Muchísimo. mucho, a una hora en que se suele estar trabajando, por lo tanto eran muchos de ellos huelguistas o huelguistas, a pesar de lo que digan. Nosotros hoy mismo hemos tenido una ejecutiva que convoqué antes de ayer de manera rápida para convocar la mesa sindical en la que estamos todos los sindicatos y pedirle al presidente que medie y nos vamos a dirigir a la patronal y al gobierno para que este conflicto se tiene que solventar, si no iremos a más, claro está. ¿Qué más tuviera más? Pues digo que las movilizaciones continúan Ya. y no hay acuerdo, entendiendo por movilización cualquiera de las que la ley prevé y nos permite el Estado de Derecho. Porque curiosamente la patronal dice que no fueron muchos, ¿no? Que no llegó al 10% de movilización. Ya, eso dicen, pero lo dicen ellos. Pero con independencia de las cifras que ellos den, nosotros tenemos también datos. Pero en cualquier caso, digo, lo que sí sabemos es que la opinión pública, los días de la huelga estaban con nosotros y lo visualizamos en las calles, en los piquetes, todas las horas. Y luego, durante la manifestación, recibimos el apoyo de turistas, muchísimo. Es más, en algunos casos, algunos turistas con aquellos trabajadores que decidieron libremente entrar a trabajar ese día, le preguntaban qué hacían allí trabajando cuando lo que tenían que estar con los que estábamos fuera. Quiero decir, la cifra, bien, si ellos se vanaglorian o se quedan tranquilos con decir que es el 10%, a mí me parece perfecto. Pero Vamos a nosotros poner sabemos un ejemplo tipo, un hotel. ¿Cuál sería el alcance de la huelga? O sea, hay un hotel, una plantilla. ¿Cómo cómo es el escenario, por ejemplo? Con los servicios mínimos y la plantilla en huelga. ¿Cómo sería? servicios mínimos que nosotros dijimos que Vamos, todos los que imagínate que son 200 trabajadores en el hotel, ¿no? tenemos casos de plantillas donde eran 180 trabajadores y entraron Sí. 19, 18 trabajadores. ¿Y entonces qué hacían los turistas? ¿Se quedaban sin servicios o qué? Pues salían fuera a preguntarnos a los piquetes dónde podían ir a desayunar y almorzar, porque Sí. estaban pasando necesidad y la empresa sin darle servicio, eso es lo que nos decían los clientes. Y nosotros La empresa. amablemente, por supuesto, les indicábamos dónde podían.
ir a echarse algo, como se dice aquí. Las empresas Pero, no pero estaban por la labor entonces. no, las empresas lo que no tenían era efectivos, a Ya. pesar de lo que digan. Y por eso los clientes, hubo casos de hoteles donde se marcharon 300 clientes en una sola mañana por la falta de atención. ¿Se fueron Pero dónde? ¿A su claro, casa? tampoco me gusta hacer, ¿sabes lo que te digo? No, De no. decir, bueno, pero digo, la huelga fue un éxito en cuanto a seguimiento. Que lo quieran reconocer o no, ese será su problema. Pero desde luego, los clientes sí lo vivieron. Es más, como digo, nos preguntaban dónde podían ir a desayunar porque el desayuno fue en muchísimas empresas un auténtico desastre. No esperaban que la huelga, ni que fuera masivamente eh, apoyada por trabajadores y trabajadoras, y todavía están asimilándolo. Pero creo Sí, que, todavía están asimilando. pero creo que quedó más que evidente el descontento generalizado y que sabe perfectamente el presidente del gobierno de Canarias que se puede extender y alargar en el tiempo. Pero también digo que hay otros sectores que también están en la misma situación. Lo mismo que hostelería y Canarias, el sector hotelero. Lo que digo es que los empresarios deberán de hacer un esfuerzo, un ejercicio de análisis y de mirar a ver por qué la gente está tan descontenta, por qué se preavisan tantas movilizaciones con respecto al tema del turismo, a la falta del reparto de la riqueza. Deben de darle una vuelta y reflexionar qué está pasando en la sociedad canaria para que esté así, porque no se trata de lo que yo piense solo. Si sale uno a la calle, Félix, y preguntas tú, te van a decir lo mismo que yo te digo, que la gente está descontenta, que no llega a final de mes, que las condiciones son deplorables y los ritmos de trabajo abusivos. Esa es la realidad. La vivienda está como está, lo digo por el gobierno de Canarias, las carreteras están como están, la sanidad está como está. Tiene que haber un compromiso del gobierno y de las patronales de mejorar esa situación y ese descontento que expresa la población canaria a través de las movilizaciones, encauzarlo bien y mirar y analizar cuál es el motivo y cómo se solventa eso. Nosotros le estamos indicando el camino, cómo empezar a arreglar. Y una de las cosas es recuperar el poder adquisitivo, que se pongan más traumatólogos y especialistas para que las pruebas diagnósticas se hagan antes. Eso con el gobierno, porque también el gobierno tiene mucho que decir Ya. en todo esto y en este descontento que hay. Porque descontento, quieran verlo o no, existe, palpable. Y en el sector hostelero, ya viste, 10.000 personas en una mañana, un día de Semana Santa, y los que no vinieron, porque muchos trabajadores decidieron que ya que me descuentan el día me lo quedo con mi familia, en vez de movilizarse. Que no nos parece tal, pero también es tan legítimo como venir a protestar. Ya. Pero sí tienen datos, ellos tienen datos. En unas empresas ha habido más participación que en otras, pero en todas había una participación importante. Eso es la lectura que deberían de hacer. Efectivamente. En la ejecutiva de sindicalistas de base se acordó convocar a la mesa sindical de hostelería para requerir al presidente del gobierno de Canarias que convoque a las partes No, primero para que a partir... convocar a las patronales Sí, a través de la mesa sindical y con la mediación, sí, como no puede ser de otra manera, del gobierno de Canarias, sí. que hizo una labor encomiable en este caso y que agradecemos muy mucho de la intervención del presidente, claro. Lo intentamos hasta el último momento. Ya le dijimos en la propia reunión esa que eso era insuficiente, que no iba a pasar la asamblea y que además no iba a estar dividida la asamblea, como así fue. Pero que una vez que decida la asamblea, todos a una, con unidad, a defender lo que se aprobó. Entonces, claro que tenemos que pedir la convocatoria de las patronales, vamos a solicitar reunión con las patronales, claro. Primero con la mesa sindical y vamos a proponer en esa mesa sindical
convocar a las patronales para hacer algún acuerdo. Y si puede haber mediadores y testigos, como digo yo, mejor. Y en este caso no hay nada mejor que haya alguien del Gobierno de Canarias presente en esas negociaciones. Pero, ¿piden la mediación ustedes del presidente del gobierno otra vez? Nosotros estamos abiertos al que designe el Gobierno de Canarias, en caso de que llegase a ese tema. Primero vamos a empezar, no vamos a adelantar acontecimientos, vamos a empezar con convocar la mesa sindical, trasladarle y valorar la huelga, como hemos hecho nosotros hoy, en mi ejecutiva, y luego a partir de ahí, ¿qué hacemos? Y lo que se nos ocurre es convocar al contrincante, en este caso a los interlocutores de la patronal, para intentar cerrar un acuerdo que evite más movilizaciones. Pero la patronal ha sido clara. Lo que no se puede luego es acusarnos de que nosotros queremos fastidiar el turismo. Tiene fácil solución. Pero la patronal dice que ya respondió, ¿no? Empezamos de cero, como si todo hubiera sido, como si no hubiera pasado. Empezamos ahora de cero y ya está. Ya, yo creo que eso fue un exabrupto del enfado de que la huelga fue masivamente seguida, y entiendo que eso forma parte de eso. Pero no, en ningún caso vamos a empezar de cero, y todos tenemos que bajar un poquito el tono para intentar acercarnos en todo lo posible. Entonces, de lo de empezar de cero o en blanco, un folio en blanco, eso como hay que entenderlo. ¿Qué pasa? ¿Que no lo regalan los convenios o el salario? No sé. Como si nos hicieran un favor. No, hombre, esto se trata de contraprestación. Salario o cambio de trabajo. No es más. Muy antiguo el tema. Entonces, Te salió un toque marxista, Javier. Salario, te salió como un rollo marxista. Sí, pues seguramente, pero digo, peor es decir que vamos a empezar con un folio en blanco. Eso, ¿cómo se tiene que entender? No, esto parece una lucha de clases. Al final es esto una lucha de clases, ¿no? La clase trabajadora se ha sumado con esta huelga, se ha sumado a un problema que tenemos en esta isla con el turismo, ¿no? Porque curiosamente confluye en la manifestación el movimiento de cambiar el modelo turístico, ¿no? Y entonces el apoyo a la clase trabajadora es muy importante. Eso puede significar muchas cosas y puede haber mucho temor en el gobierno y en la patronal, pues evidentemente. Hablando del pueblo, de los trabajadores, de una clase trabajadora. Está claro, en la medida que se mantenga el conflicto, sí, claro. Que además fue muy sensible al movimiento de Canarias tiene un límite, ¿no? Por lo que yo vi en los vídeos y había representantes de ese movimiento hablando y creo que fue pactado con ustedes o ellos fueron espontáneos. Espontáneo, apoyo no, o sea, a mí en alguna que otra organización se dirigió a mí y si podían participar, y por supuesto, pero también tengo que decir que la mayoría de la gente que estaban en la manifestación, la gran mayoría, aparte de que eran todos, o mucha gran parte de sindicalistas de base, eran huelguistas también. No digo que no hubiera gente que nos apoyó, porque como digo, esto puede provocar un estallido social si nos ataja. Quiero decir que la situación está un poco complicada, muy tensa. Los trabajadores y las trabajadoras están un poco, y la sociedad en general. El modelo turístico masivo hay que ponerle, ¿qué digo yo?, algún reparo. El crecimiento permanente, lo que provoca, como ya he dicho en alguna otra ocasión, es nada bueno. Ayer mismo en televisiones de ámbito estatal ya veíamos las imágenes que supone la masificación para el territorio canario. Y masificación me refiero a muchos turistas en el mismo momento, por las calles, por los bares, por todos lados. Entonces eso le compete al gobierno. Pero nosotros ahí no estamos en esa. Nosotros estamos ahora, a pesar de que insistamos en que el gobierno también tiene que tomar medidas, y por eso la sociedad está así. Ahora en breve va a haber una convocatoria, hay una convocatoria de manifestación
de nuevo relacionada con el turismo de masa, que no es contra el turismo, eso quedó claro el otro día en la manifestación nuestra del Viernes Santo, que los turistas nos apoyaban en la medida que les informen. E internacionalmente nos están apoyando. Es decir, que nosotros contra el turismo, ¿cómo vamos a...? No, eso son las malas lenguas, Félix. Nosotros lo que queremos son mejores condiciones y que la riqueza llegue a los trabajadores y que las condiciones laborales sean aceptables. Nada más. Ya. ¿Cuál sería El otro día, que la última propuesta que rechazó la Asamblea, se nos decía, es que el coste para las empresas de todo esto es 760 millones. Pero hombre, por favor, estamos hablando de que los beneficios de las empresas de hostelería son 23.000 millones. 23.000 millones. Y se creen que por ceder 770, 80 millones que hablaba la propuesta que nos hicieron, que rechazó la Asamblea, irrisoria. 23.000 millones y le supone un gran coste 700 millones. Pero yo creo que pueden llegar hasta 1.000 sin ningún tipo de complejo. Y de problema, ¿no? Ninguno. Pues si yo, por ejemplo, soy maestro de patronal y yo me siento con ustedes, ¿qué documento me presentas tú con las condiciones? ¿Cuál sería el documento con todo lo que ustedes piden? Nosotros, como punto de partida, seguimos en la misma. A ver, así para que quede claro a nuestros oyentes. Vale, pues nosotros tenemos pactado, en julio sube un 2%, pactado en el convenio. Nosotros lo que estamos pidiendo, aparte de mejoras de las condiciones laborales, que son muchas, que también están dentro del paquete, es una mejora salarial también. Y la mejora salarial nosotros estimamos el 2S más la pérdida del poder adquisitivo, que es un 4,25. Ese es el punto de partida. Ese es el folio en blanco del que habla el gerente de la Hotel Juan Pablo. O por lo menos eso así lo vamos a entender. Y luego a partir de ahí, pues bueno, se pueden propuestas nuevas, distintas, no sé, hablar de la problemática y del coste de la problemática. Y que sea asumible por parte de los empresarios. Nada más. Y ir con lealtad a esa negociación y no con bravuconerías. Pero qué condiciones, además de eso, ¿qué más, Javier? ¿Solo un aumento salarial o hay algo más? Nosotros, condiciones laborales, los ritmos de trabajo, la eliminación de turnos partidos para quitar a la gente de las carreteras que colapsan las carreteras, con las camareras de piso, ¿qué quieres que te diga? Están sobrecargadas permanentemente. Sustituir a los trabajadores que están de baja de IT y no ponerlos de defraudadores. Están enfermos. No decimos que no haya alguno, pero digo, hay muchas cosas que arreglar. Y desde luego nosotros, si llegamos a un acuerdo, en el sentido que nosotros explicamos, estamos abiertos a abrir la mesa negociadora del convenio para hablar de aquellos problemas que tiene la clase trabajadora en el sector hotelero, que son los que he señalado antes. Que miren un poquito y que sean conscientes de que ese problema está existiendo. Y no decir que no, negarlo, y todo el mundo tiene la culpa menos ellos. Los trabajadores están en IT porque prácticamente son unos defraudadores natos, el servicio y los médicos del Servicio Canario de Empleo igual, que no hacen nada, pero deberían de mirarse un poquito y decir, bueno, algo estará pasando en las empresas para que haya tanta IT y no pensar que todo es cuento y es una estafa. Igual hay algún problema. Por ejemplo, en el colectivo de las cámaras de piso hay un problema evidente, que saben y conocen, que no llegan a la edad de jubilación porque se invalidan antes debido a la carga de trabajo que llevan durante los años de trabajo de su vida laboral. Esa es la verdad. Y si quieren mantener ese sistema así, nosotros vamos a estar frontalmente en contra. Y por eso digo que la amenaza de si seguimos así y no queremos negociar, pues bueno, seguirá el conflicto, irá más. Y se puede extender a otros colectivos también. Y a otros sectores, claro.
evidentemente. O sea Y entonces, y ya para finalizar, Javi, a partir de ahora, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Con más movilizaciones? ¿Más? En principio, como te digo, nosotros vamos a creer en la negociación y creemos firmemente en la negociación. Esto es fácil de resolver. Lo único que tenemos que sentarnos a negociar desde el punto de partida, pero desde luego no con un folio en blanco. No con un folio en blanco. Nosotros rechazamos una propuesta clara, insuficiente, pues ese también tendrá que tenerse en cuenta. Pero digo, es que si no, las movilizaciones continuarán y irán increciendo. Y tenemos todo el tiempo. Porque gracias a cómo va el sector, cualquier momento es bueno para convocar una huelga o una movilización porque están los hoteles completamente llenos. No hace falta coger una fiesta. Quiero decir, verano, tenemos el verano, tenemos las navidades. Aquí hay que hablar. Y hay que hablar los problemas de la gente que trabaja en el sector hostelero. Y a calzón quitado. Y reconocer lo que es, lo que hay. Y desde luego, y si no están dispuestos, pues seguiremos en las calles. Y desde luego la gente está predispuesta. Porque si tienes en cuenta como nosotros organizamos una asamblea extraordinaria desde las 3 de la tarde y había 100 y pico delegados de todas las empresas o de la mayoría de las empresas. Y fue llegar a un acuerdo sin saber si íbamos o no a la huelga en función de lo que aprueba la asamblea. Al día siguiente, el sindicato en este caso el sindicalista de base, que fue el mayoritario en sacar a la gente, demostró su capacidad movilizadora. Entonces, creo que el mensaje ya está dado. Estamos todos preocupados, nosotros también, porque esperábamos llegar a un acuerdo, y máxime cuando estaba el presidente del gobierno por medio, pero también vimos la intransigencia de la patronal. La intransigencia total. Aunque el presidente hizo un gran trabajo, también vimos lo que te estoy diciendo. Estaban muy duros. No sé si porque tenían prisa, no sé si tenían o nos veían cobardes a la hora de... Porque ellos también, yo supongo que creerían que éramos incapaces de convocar una huelga después de tantos años. Pues se ha convocado y ha sido un éxito. Siguiente paso, sentarnos a negociar. Y de verdad. Como digo yo, de buena fe. Pero entendiendo los problemas que tiene la población canaria que pertenece al sector. Que eso sí los tenemos perfectamente identificados nosotros, ellos y el gobierno de Canarias. Pues don Javier, muchísimas gracias por su intervención. A vosotros por invitarme y siempre tienes abiertas las puertas aquí. Y a la población canaria que esté expectante, atenta a los acontecimientos próximos, porque necesitamos el apoyo. Entonces, yo desde aquí ya agradecí el apoyo el otro día en la huelga y en la manifestación, pero que todavía no ha terminado esto. Esto está todavía muy, muy vivo. Por lo tanto, que estén expectantes, atentos para lo que venga en el futuro. Nosotros iremos a esas mesas, tanto a la sindical como a la que se convoque, con la mejor de las voluntades, para llegar a un acuerdo que termine con el conflicto que tenemos actualmente. Pues con eso nos despedimos, don Javier, en su programa El Intermediario de Sanadú Radio, aquí con Félix Rojas y don Javier García, el secretario general de Sanguetas. Muy buenas noches, amigos. Gracias por intervenir en este programa. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Joan.